Entonces vamos a hablar del ACV o ataque cerebrovascular, o también conocido como el accidente cerebrovascular en inglés, como el stroke. Entonces, los temas: la definición, clasificación, epidemiología, y vamos a hablar sobre todo del ACV isquémico, fisiopatología, clasificación, cuadro clínico, evaluación y ayudas diagnósticas y el tratamiento. Como siempre, esto es un resumen, hay muchas cosas que se quedan por fuera, si no sería un video muy largo. ¿Cuál es la definición? Es un episodio de disfunción neurológica dado por isquemia o colección de sangre en el cerebro o sistema ventricular que resulta en una lesión focal del sistema nervioso central. Esto nos permite tener una clasificación. Tenemos el ACV isquémico, en el cual hay una oclusión de un vaso arterial y es el más común, se da entre el 80 y el 87%, y se puede dar por un cardioembolismo, por ejemplo en fibrilación auricular, en aterosclerosis de gran vaso, una embolia o trombosis, oclusión de un vaso pequeño o hipoperfusión sistémica. Este ACV isquémico implica daños permanentes por isquemia. Y tenemos el hemorrágico, que es el menos común, en el cual hay una ruptura de un vaso sanguíneo que lleva a acumulación hemática, ya sea dentro del parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Dentro de la epidemiología tenemos que es la segunda causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. La arteria cerebral media es la más comúnmente afectada y la que produce un mayor déficit. Hay unos factores de riesgo, por ejemplo, unos no modificables, como edad mayor a 65 años, sexo, esto es debatido, raza, hispanos y afrodescendientes, y antecedentes familiares, un ACV en menores de 65 años. En los modificables tenemos la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, tabaquismo, diabetes, alto consumo de alcohol, consumo de anticonceptivos orales, obesidad o sobrepeso, síndrome metabólico, enfermedad coronaria y consumo de drogas psicoactivas. Y en los nuevos tenemos ateromatosis del arco aórtico, aneurisma del septo interauricular, foramen oval permeable, bandas auriculares, flujo lento en cavidades cardíacas y migraña. Ahora, dentro de la fisiopatología tenemos algo muy importante, que es la autorregulación cerebral. Les voy a hablar específicamente acerca de cómo el ACV isquémico disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral, haciendo que en el estadio 1 este flujo se mantiene constante por dilatación máxima de las arterias y arteriolas, lo que produce un aumento compensatorio del volumen sanguíneo cerebral. En el estadio 2 se agota la vasodilatación máxima, por lo cual se aumenta la fracción de extracción de oxígeno para mantener esta oxigenación y el metabolismo. Y mientras que ya en el estadio 3 tenemos un núcleo isquémico que supera el rango regulatorio y disminuye el volumen sanguíneo cerebral y el flujo hasta que la circulación colateral falla, generando muerte celular. Además tenemos la cascada isquémica, que no voy a tocar en esto, si no se volvería muy largo este video, pero básicamente tenemos que la conclusión es que se liberan factores apoptóticos al citoplasma y esto va a inducir a una cascada apoptótica que genera al final muerte cerebral. Si quieren ver, pues pausar en este momento el video para ver esta diapositiva, lo pueden hacer. Y tenemos las áreas de isquema, que sí voy a hablar, que casi siempre lo preguntan. Entonces tenemos el centro o el core del infarto, en el cual predomina la necrosis. Hay edema celular, lesión del tejido circundante, lisis de la membrana celular y lesión de los organelos. En esta zona hay cambios irreversibles, es decir, este tejido se pierde y está asociado a un flujo sanguíneo cerebral menor a 10 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Luego tenemos el área de penumbra isquémica. Es el área que rodea al centro del infarto y tiene una afectación funcional, pero es potencialmente viable. Puede progresar a cambios irreversibles si no tratamos y está asociada a un flujo de 10 a 17 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Está el área de oligoemia benigna, que es el área menos afectada y más alejada del centro del infarto. Se recupera de forma espontánea en aproximadamente 2 semanas y está asociado a un flujo mayor a 17 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Es muy importante tener en cuenta que un tratamiento temprano nos ayuda a recuperar estas áreas que tienen potencial
viable, mientras que el centro o el core del infarto es ya un daño irreversible. Entonces el tratamiento se da más para esas áreas que sí tienen potencial. Tenemos en el ACV isquémico la clasificación TOAST. Entonces en esto tenemos un ACV isquémico por gran vaso, en el cual es por una enfermedad aterotrombótica o ateroesclerótica, que es lo más común. El tamaño de la isquemia es mediano o grande. La topografía puede ser cortical o subcortical. La localización puede ser la arteria vertebrobasilar o carotidia. En la clínica tenemos episodios previos de claudicación intermitente, isquemias transitorias y pulsos disminuidos. Y esto se revisa con arteriografía. Tenemos los de pequeño vasos, que también son llamados infartos lacunares. La localización es arterias lenticulostradas y tálamo-perforantes. Hay una isquemia de pequeño tamaño, entonces menor a 1.5 centímetros de diámetro. Y hay 5 tipos: motor puro, sensitivo puro, mixto, disartria mano torpe, ataxia hemiparesia y hemivalismo, que no voy a entrar en detalle sobre estos. Tenemos cardioembolismo, que es causada por émbolo formado a nivel cardíaco. El tamaño de la isquemia es mediano o grande. La topografía es cortical y se da por preexistencia de cardiopatías como fibrilación auricular y valvulopatías. Tenemos otras causas como estados de hipercoagulabilidad, vasculopatías no ateroscleróticas, desórdenes hematológicos, enfermedades de sistemas, alteraciones metabólicas, migraña, displasia fibromuscular, disección arterial, vasculitis. Y tenemos los que tienen origen indeterminado, que es cuando todavía no tenemos un estudio completo o hay más de una etiología, o tenemos un estudio completo pero aún así tenemos un origen desconocido. En cuanto al cuadro clínico del ACV isquémico, tenemos que tener en cuenta que los signos y síntomas se dan de acuerdo a la localización del infarto. En esto no voy a entrar en tanto detalle sobre la circulación cerebral, pero entonces en la carótida interna podemos tener síntomas y signos de cerebral media, más pérdida completa o parcial de la visión ipsilateral. En la cerebral anterior tenemos hemiparesia e hipoestesia contralateral, de predominio crural, disartre, incontinencia urinaria, apatía, abulia, desinhibición y mutismo acinético en caso de daño bilateral. Tenemos la cerebral media, es la que más se ve afectada. Tenemos la M1, que es la porción más proximal, que puede haber hemiplegia e hipoestesia contralateral, hemianopsia homónima, desviación forzada de la mirada, alteración en el estado de conciencia y afasia si afecta el hemisferio dominante. M2, M3, hemiparesia e hipoestesia contralateral, disartria, afasia si se ve afectado el hemisferio dominante, y heminopsia homónima en compromiso de M2. Y en M4 podemos tener los mismos síntomas, pero de forma menos severa, afectación de funciones corticales como el lenguaje, y también podemos tener disgrafia, discalculia, grafestesia, apraxias o debutar con crisis. En la circulación posterior tenemos la cerebral posterior, que se afecta el campo visual contralateral, agnosia visual o ceguera cortical o crisis visuales. Vertebrobasilar tenemos compromiso cerebeloso o troncoencefálico de acuerdo al área afectada. Es muy importante saber qué arteria irriga ciertas partes del cerebro para así cuando tenemos un fallo en estas áreas poder identificar cuál arteria es. Entonces, para la evaluación inicial tenemos la escala de Nice. La escala de Nice nos va a permitir muchas cosas, sobre todo para el tratamiento, y tenemos unos aspectos evaluados. Entonces, nivel de conciencia, orientación, ejecución de 2 comandos, mirada, campos visuales, expresión facial, fuerza del miembro superior, tanto el izquierdo como el derecho, del miembro inferior, también izquierdo y derecho, ataxia pendicular y sensibilidad, y dependiendo de qué pueda lograr hacer el paciente vamos a dar un puntaje. También tenemos lenguaje, articulación e inatención. Entonces, esto determina la gravedad del ACV. Leve es menor a 4, moderado es 4 a 15 puntos, grave es 16 a 24 puntos y muy grave es mayor o igual a 25. Muy importante que un puntaje de 4 a 25
indica la necesidad de tratamiento revascularizador y tiene un valor pronóstico. A mayor puntaje, peor pronóstico. Tenemos la TAC. Entonces, la TAC, la tomografía simple, es un examen de muy alta importancia y se recomienda para tomar decisiones para el manejo. Entonces, se recomienda que se haga los primeros 20 minutos de la llegada del paciente. Y entonces tenemos la escala Aspects. Entonces, en esta tenemos 2 cortes. En el primero tenemos el caudado, la ínsula, el núcleo lenticular, M1, M2, M3, y en el segundo corte tenemos M4, M5, M6. Este sobre todo nos habla de la arteria cerebral media, por lo que les digo que esta está más afectada. Entonces, si vemos lesiones hipodensas en alguna de estas 10 áreas, le restamos puntos a la escala. Entonces, una persona normal que no tiene lesiones hipodensas tendría 10 puntos, es decir, está normal. Pero si vemos lesiones hipodensas en esos puntos, le vamos a restar. Si tiene 0 puntos, es decir, tiene lesiones hipodensas en todos estos puntos, vamos a tener que está afectada todo el territorio de la arteria cerebral media. Si tiene 7 de puntaje, este es el mínimo aceptado para ofrecer la terapia tromboembólica. Si tiene un puntaje menor, se va a asociar a un menor beneficio terapéutico, o sea, ya no nos va a dar tantos beneficios esa terapia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tener en cuenta que las hipodensidades son las que se van a ver cuando hay cambios isquémicos tempranos. Y va a haber una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Podemos hacer otro tipo de exámenes como angiotac o TAC cerebral por perfusión o tiempos de circulación, pero no voy a hablar de estos en este momento. Listo. Entonces tenemos el tratamiento. En el tratamiento tenemos primero un soporte general, entonces siempre tener en cuenta el soporte de la vía aérea y asistencia ventilatoria en el caso de que haya una alteración de conciencia o disfunción vulvar que afecte la vía aérea. La saturación tiene que estar mayor a 94%. La temperatura, si está mayor a 38, debe tratarse con antipiréticos. La glicemia es algo muy importante, entonces siempre mantenerla entre 140 a 185 e impedir la hipoglucemia y tratarla en caso de que sea menor a 60. La tensión arterial también es otra cosa muy importante. Entonces, si hay pacientes con una tensión arterial mayor a 220-120, se le puede dar la betalol, porque se acepta 220 sobre 120 porque es un mecanismo compensatorio. Para pacientes candidatos a reperfusión, tiene que haber una tensión arterial menor a 185-110 antes y después de las primeras 24 horas al tratamiento y administrar líquidos endovenosos. Entonces, tenemos la terapia tromboembólica. ¿Qué es esta terapia? Es hacer trombolisis intravenosa y se hace con Alteplas o RTPA. Este básicamente se une al plasminógeno en el trombo, lo cual activa y convierte en plasmina, y la plasmina corta redes de fibrina, por lo cual el trombo se deshace. Hay una ventana estándar de 0 a 3 horas y una extendida de 3 a 4 horas. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, en la ventana de 3 horas, cuando tenemos un diagnóstico de ACV isquémico como causa del déficit neurológico que presenta el paciente, y el inicio de síntomas es menor a 3 horas. Si la edad es mayor o igual a 18 años, si es un ACV isquémico severo, y si es un ACV menor, síntomas leves pero discapacitantes. Ahora, tenemos la ventana de 3 a 4.5 horas, en el cual tenemos ese inicio de los síntomas que los explicamos por ese ACV, pero se da 3 a 4.5 horas. Pacientes mayores o con 18 años, sin historia previa de diabetes o ACV previa, la escala de la cual estábamos hablando, con un puntaje menor o igual a 25, sin tratamiento con anticoagulantes
y una imagen cerebral sin evidencia de compromiso de más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta terapia tromboembólica? Pacientes con un tiempo indeterminado o mayor a 4.5 horas, evidencia de hemorragia intracraneal o compromiso muy extenso, que vemos en el TAC simple, antecedente de ACV isquémico, trauma craneoencefálico severo o cirugía intracraneal o espinal en los últimos 3 meses, o una punción arterial de vaso no compresible en los 7 días previos. También antecedente de neoplasia gastrointestinal o sangrado gastrointestinal en los 21 días previos, o tener una malformación vascular intracraneal no rota, no tratada, con más de 10 microsangrados en resonancia. También tenemos paraclínicos, plaquetas menor a 100.000, INR mayor a 1.7, PTT mayor a 40 segundos y PT mayor a 15 segundos. Tratamiento con heparinas de bajo peso molecular a dosis plena en las últimas 24 horas. Antiplaquetarios inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Tratamiento con inhibidores del factor 10A, a menos de que tenga pruebas de laboratorio normales o que la última dosis haya sido hace más de 48 horas con función renal normal, o una sospecha de endocarditis infecciosa, disección aórtica o presencia de un trombo cardíaco intracavitario o neoplasia cerebral intraaxial, porque esto aumenta el riesgo de sangrado. Ahora, esta terapia tiene sus particularidades, entonces siempre calcular la dosis total de RTPA intravenosa a 0.5 miligramos por kilogramo, máximo 90 miligramos en dosis total. Se aplica el 10% de la dosis en bolo en 1 minuto y el resto se pasa en infusión en 1 hora. Hay que tener en cuenta que el paciente debe estar en UCI o una unidad de stroke para monitoreo o reanimación, como se llame en el lugar que esté. Si el paciente desarrolla cefalea severa, náuseas, vómito, hipertensión arterial aguda o empeoramiento del examen neurológico, se debe suspender y tomar un TAC. ¿Por qué? Porque puede ser una transformación hemorrágica. Hay que medir la tensión arterial y realizar el examen neurológico. Entonces, en las primeras 2 horas después de la infusión, vamos a hacerlo cada 15 minutos. Luego lo vamos a hacer en las siguientes 6 horas, cada media hora. Y después vamos a hacerlo cada 1 hora. Es muy importante tener en cuenta la tensión arterial. Si la tensión arterial sistólica es mayor a 180 y la diastólica es mayor a 105, hay que administrar antihipertensivos para mantener controlado esto. Normalmente se usa la betalol. Evitar uso de sonda nasogástrica, vesical o catéter de presión intraarterial si el paciente puede manejarse de forma segura sin ellos, porque aumenta el riesgo de sangrado. Y hay que obtener un TAC simple de control o resonancia las 24 horas después de iniciar este tratamiento y antes de iniciar anticoagulantes o antiplaquetarios. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta terapia tromboembólica? Lo que hablamos de hemorragia intracraneal, hemorragia sistémica, que puede ser equimosis, sangrado de encías, que no es necesario suspender si se da esto. Y está la hemorragia gastrointestinal o genitourinaria, que puede ser necesario suspender o no, dependiendo. Y está la angioedema, que las personas que toman IECA pueden tener un riesgo aumentado de que les dé ese efecto adverso. Entonces, luego tenemos la terapia endovascular. Los pacientes que cumplen los criterios para trombosis intravenosa en ventana estándar o extendida deben recibir este tipo de terapia si cumplen con todos estos criterios. Escala Rankin modificada previa ACV de 0 a 1. Etiología, oclusión de carótida interna, o si es solo hasta la M1 de la arteria cerebral media, si el paciente es mayor o igual a 18 años, la escala NIS mayor o igual a 6 y ASPEX mayor a 6. El tratamiento puede ser iniciado en 6 horas posterior al inicio de tratamientos. Y se hace una trombólisis intraarterial, entonces se pone el RTPA intraarterial.
También se puede hacer una trombectomía mecánica, que es un uso de stent para retirar mecánicamente el trombo. Ahora tenemos el manejo médico y la prevención secundaria. Tenemos los antiplaquetarios, que se empiezan a dar después como prevención secundaria a las primeras 24 a 48 horas. Y es importante entender que no hay suficiente evidencia para recomendar uso rutinario de antiagregación dual en pacientes que no tengan indicación específica para esto. Tenemos las estatinas, que si no hay contraindicación, se inicia atorvastatina 80 miligramos día dentro de las primeras 24 a 48 horas después del ACV. Y la anticoagulación, que no se recomienda el uso urgente de anticoagulantes con el objetivo de prevenir ACV. No hay evidencia que demuestre que la anticoagulación inmediata se asocie con mayor funcionalidad o disminución de futuros ACV. Mientras que sí existe un riesgo aumentado de hemorragias intra o extracraneales que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Dentro de la bibliografía tenemos Dynamed, UpToDate y muy importante la actualización. Esto es un artículo que es actualización en diagnóstico y tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico agudo, y tenemos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular.